Buenas a todos, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer el unboxing de este set de batalla de lava de Bowser. Y como pueden observar, en este set vienen tres figuras, que serían un Bowser de 6 pulgadas, un Bob-omb de 2.5 pulgadas y un Mario de 4 pulgadas. Este Bowser salió anteriormente en una caja en solitario, que era de la línea de World of Nintendo. Así que si no pudieron conseguir esta figura, este set está más que bien para aquellas personas que no consiguieron el Bowser. Y bueno, de Yapa viene su Mario y el Bob-omb. Como pueden ver en la parte de adelante, se pueden observar las tres figuras. Y de un costado está esta parte, que está el logo de Super Mario y el Mario saltando. En este caso, esto de acá es de la nueva línea de Super Mario que salió después de World of Nintendo, porque este set en sí salió para World of Nintendo, que no estoy seguro, pero creo que salió en 2018. O sea, era el mismo set de las tres figuras, pero en vez de decir Super Mario y esto como vienen ahora los blisters y las cajas nuevas, decía World of Nintendo. Esa es la parte del costado izquierdo, que pueden observar. Esta es la parte de atrás que te muestran unas fotos de referencia de las figuras que vienen. Esta es la otra parte del costado. Esta es la parte de abajo, que dice que este set salió en 2021. Y la parte de arriba. Vamos a proceder a abrir la caja rápidamente. Este set viene con este fondito del castillo de Bowser. Aquí fácilmente podrías posar tus tres figuras y en este fondo se verían bien chévere. Bueno, y aquí ya lo saqué de su caja y viene en este plástico que es como un libro, tipo el Donkey Kong de 6 pulgadas. Y esto no presiona la figura, si se dan cuenta. No lo presiona. Como cuando viene en blister y viene súper presionado. Y es bien difícil sacarlo, a veces se demora sacarlo de blister, pero en este caso sale al toque. Y bueno, este tipo de presentación está chévere para las personas que lo quieran seguir teniendo en su cajita o para ahorrarse espacio tal vez. Lo quieren regresar a su caja. Aquí fácil, se abre como un libro y ya está. Ya están las figuras. ¿Ah? O sea, no están presionadas ni nada. A diferencia del blister que sí están súper presionados. Ahí ya pueden observar las tres figuras que vienen en este set. Y bueno, empezamos con este Bob-omb. Este Bob-omb es de 2.5 pulgadas, pero he visto que hay otro más chiquito, pero en la parte de esta llave de cuerda no tiene articulación. Esta sí tiene articulación. De hecho, esta es una articulación y de ahí sus piernas, sus piececitos. Los dos. Tendría nada más estas tres articulaciones. Sus dos piernas que giran 360 grados nada más. Ese también. Ambas giran 360 grados. Y sería la llave de cuerda, que también gira 360 grados. Después, eso es lo único que gira. Esto no... De hecho se mueve un poco la parte de la mecha, pero no es que sea porque tenga articulación. En cuanto a su pintura, lo veo bien. No hay ningún problema, no hay problemas de pinturas, así que está bien pintado. Sus ojos están bien pintados. Inclusive la mecha, la parte de la mecha, está bien prolijo todo. Todo está bien pintado. De hecho, cuando me vino, en la mayoría de figuras que he visto de este set, el Bob-omb siempre tiene las piernas torcidas hacia la izquierda, o sea, hacia el lado de allá. De lo que está así, no viene así derechito, sino viene así inclinado hacia la izquierda, vienen inclinados los dos. Prácticamente en el mío se ve derecho porque yo he estado cierto tiempo dándole así. Como esta parte de sus pies son flexibles, se pueden ver que son flexibles, estaban hacia la izquierda.
Entonces yo he agarrado y lo he estado moviendo hacia el lado contrario, que sería para la derecha. De poquito en poquito. Y como son flexibles, al día de hoy ya se han enderezado. De hecho, cuando vienen las piernas chuecas no se puede parar. Y como ya lo he estado enderezando, ya ven que se puede parar. Vale, seguimos con Mario ahora. Este Mario, al igual que los demás, tiene las mismas articulaciones. Su brazo gira 360 grados. Su mano gira 360 grados. La parte de su codo hacia adelante da 90 grados. El brazo del lateral alza menos de 90 grados. Y lo mismo con el otro brazo. La parte de sus piernas levanta hacia adelante poquito nada más, y hacia atrás. Hacia atrás tiene más rango y hacia adelante sí casi nada. La parte de la rodilla hacia atrás 90 grados. La parte del lateral de las piernas nada más abre así poquito nomás. Y la parte de su cabeza, como es costumbre, se mueve ligeramente hacia los lados nada más. Solo ligeramente, no da 360 grados. En cuanto a la pintura, no hay errores de pintura que sean tan notorios. Lo veo bien pintado, esta parte de la suela. Lo único que sí he visto es la parte de los ojos. La parte azul de su ojo del lado derecho está más arriba que el izquierdo. No sé si en verdad este está bien y este está mal. O bueno, no sé cómo sería. Yo creo que este lado está bien posicionado mientras que el lado izquierdo está más abajo. Como se pueden dar cuenta, la parte del iris de un lado está más abajo que el otro. Tiene tipo ojos locos así. Ya tengo dos Marios así de ojos locos. Pero, o sea, se nota solo si lo das a detalle así de cerca, pero de lejos casi ni se nota. Ya cuando lo vas a poner ahí parado, no se nota casi. Bueno, y por último tenemos este Bowser. Como les decía antes, este es el Bowser de 6 pulgadas que salió anteriormente, así en solitario, en la caja tipo Donkey Kong, así solo. Y este set está para aquellas personas que no lo pudieron conseguir en su momento. Y como les dijo, ya de Yapa les viene pues este Mario y este Bobo. Ahí pueden ver el Bowser. Empezamos con sus articulaciones. Su brazo gira 360 grados, pero la parte de aquí, de estas púas, choca en su caparazón. Entonces, la idea es que gire 360 grados, pero lo máximo que puede girar es casi nada, es hacia abajo, hasta ahí, y hacia arriba, solo hasta ahí, como si estuviera saludando. Así. Esta parte del hombro lo puede tirar hacia atrás un poco. Solo un poco, porque como les digo, el caparazón es lo que lo limita a hacer ciertas articulaciones. Después, en la parte de su codo, solo se mueve así, ligeramente. Casi ni 90 grados, es un poquito menos de 90 grados. En la parte de sus manos tiene una bisagra que va hacia arriba y hacia abajo. Supuestamente acá también tiene un ball joint que debería hacer que la mano gire 360 grados. Pero no sé por qué está duro. De hecho yo lo intenté girar, pero ya se volvió así. Se volvió suelto. Ya por eso yo no lo intenté mover. No voy a hacer que se salga la mano y se rompa. Por eso ya decidí dejarlo así nomás.
Ya, igual, lo mismo con el otro brazo. Las mismas articulaciones son. Y ahí, bueno, ahí se dan cuenta que está más duro. En cambio aquí, como ya lo intenté hacer a la fuerza, como que quedó más suelto. Pero no, felizmente no se rompió. Sus piernas se pueden articular hacia atrás más que adelante. Ahí se va hacia atrás y adelante casi nada. Y el movimiento de costado casi ni tiene. No tiene movimiento de costado. La parte de la cola también tiene articulación, que este sí creo que va a 360 grados. No. Solo mueve ligeramente hacia los costados. No va a 360 grados, pero bueno, aunque sea se mueve un poco. Cierto, la pintura. No veo ningún error. De hecho, en los ojos vi de otras figuras que les había venido así como si tuvieran unas lágrimas. De la pintura blanca se había chorreado hasta acá. Parece como si estuviera llorando así. Felizmente el mío no vino con esos errores de pintura. Y ahí no veo otro error. De ahí los detalles de este caparazón se ven chéveres. Ahí lo pueden observar. Tienen estos detallitos que tienen las tortugas acá. Las púas de su caparazón también están bien pintadas. Igual las púas de su cola también están bien pintaditas. Las uñas también están bien pintaditas. Aquí la parte de abajo nomás que le faltó un poco, no sé. Tal vez al momento de empaquetar la figura, como que seguro estaba fresca la pintura y por eso se quedó así. Se peló un pedazo. De ahí los dientes también están bien pintados, la lengua y todo. Sí, está bien pintado. De hecho, la idea de esta cabeza es que gire 360, pero por esta parte de su pelo, que choca en su caparazón, no se puede mover a ningún lado. Pero o sea, la idea es que gire 360 grados. Porque acá siempre tiene un ball joint, entonces. Pero por el caparazón se limita a no poder moverlo ni siquiera ligeramente, nada. En la planta de su pie no sé si se puede ver bien, pero ahí dice que es 2014. Entonces esta es una reedición. No estoy seguro si el primero que salió tenía la parte de acá. En vez de rojo era un poco más naranja. O si era así, no recuerdo muy bien. Pero si no, pues nada más es una reedición, no le han cambiado la pintura ni nada. Bueno, en cuanto a su tamaño, empezando por Bowser, se puede ver que es de la escala de 6 pulgadas. 6 pulgadas y un poquito más, que sería 16 centímetros. El Bob-omb es de la escala de 2.5, que casi llega a los 7 centímetros. Y el Mario es como los de siempre, de 4 pulgadas y es 10 centímetros exactos. Bueno, en cuanto a su precio, me costó 180 soles, que sería alrededor de $47. Y no sé ahorita en cuánto estará su precio. He visto que en otros países lo venden hasta más barato todavía. Ya sería cuestión de que ustedes chequen. Claro, si es que les interesaría adquirir este set. Más que nada lo recomiendo por el Bowser, ¿no? Ya que es el antagonista principal de Super Mario y no debe faltar para nada en la colección. Y bueno, nada, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video no se olviden de darle like, suscribirse y sin más que decir, hasta la próxima.